Saludos cordiales. El día de hoy abordaremos el tema técnicas e instrumentos de recolección de datos. Los integrantes del grupo, Edwin Antonio Alejandro Cañar, y quienes habla, Elvira Lorena Lozano. Toma de muestra. Antes debemos definir algunos conceptos básicos, como ellos el universo. Es el conjunto infinito de individuos o objetos que pertenecen a una misma clase. Como ejemplo, los estudiantes de todo el país. Población en estudio. En cambio, es el conjunto finito de individuos de una misma clase con características comunes. Como ejemplo, tenemos los estudiantes de educación básica de la unidad educativa Pedro Víctor Falconi. Muestra, en cambio, es una parte representativa de la población para someterla a investigación. Como ejemplo, los estudiantes del subnivel de básica superior de la unidad educativa Pedro Víctor Falconi. Para receptar el tamaño de la muestra, pues tenemos que tener en cuenta algunas consideraciones. Dentro de ella, los recursos que tenemos disponibles para utilizar, así como los requerimientos de la información o la información que necesitamos recopilar. Y como recomendación, se debe tomar la mayor muestra posible. Mientras más grande y representativa sea la muestra, menor será el margen de error. Tenemos también otros aspectos básicos, como es la población finita. Cuando el investigador cuenta con el registro de todos los elementos que conforman la población, por ejemplo, los estudiantes con padres en el extranjero de un determinado colegio, y estadísticamente se toma el valor de menos de 100.000 elementos. Población infinita. Cuando es imposible tener un registro de todos los elementos que conforman la población. Por ejemplo, la cantidad de personas víctimas de robo en un día determinado. Estadísticamente, más de 100.000 elementos. El nivel de confianza. Este es un margen de confianza para generalizar resultados. Para gran precisión se utiliza el 99% y para estudios de carácter social el 95%. El error del muestreo es un error que sucede al extraer un grupo pequeño de uno mayor. Se utiliza el más o menos 1% hasta el 5%. El valor teórico, de acuerdo al nivel de confianza, tenemos que si el nivel de confianza es 99%, el valor crítico va a ser igual a 9. Mientras que si el nivel de confianza es del 95%, el valor crítico va a ser igual a 4. Las proporciones representan el comportamiento de la variable central y se utilizan las variables P, U y Q que sumados dan 1. El tamaño de la muestra. Para determinar el tamaño de una muestra se utilizan las siguientes fórmulas. La fórmula de la izquierda es la que utilizamos para la población infinita, mientras que la fórmula de la derecha es para una población finita. Es importante que sepamos darnos cuenta cuál es el tipo de población que vamos a investigar para, según ella, aplicar el tipo de fórmula que se adecue a nuestras necesidades. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. Las técnicas de recolección de datos son procesos e instrumentos que se utilizan para investigar un determinado fenómeno y se utilizan de acuerdo al tipo de investigación. Aquí se recomienda utilizar varias técnicas para obtener información relevante. Dentro de las principales técnicas tenemos la observación, la entrevista y la encuesta. En cambio, los instrumentos de recolección de datos son herramientas específicas que se utilizan para desarrollar una técnica. Cada técnica puede tener de uno a varios instrumentos. Como ejemplos tenemos lista de cotejo, diario de campo, registro anecdótico, cuestionarios, entre otros. Continuando con nuestra exposición, tenemos las técnicas para recolección de datos. Entre las principales tenemos la encuesta, la misma que permite establecer un contacto entre la recolección de información por medio de un cuestionario. Pendejada, es lo que empiezan las cosas.
La encuesta permite establecer contacto y recolectar información por medio de cuestionarios, los mismos que deben ser previamente determinados. Entre los tipos de encuesta tenemos, pues, por la proporción de la población encuestada, pues puede ser un censo de toda la población y la encuesta, pues, solo una sola muestra. Por la naturaleza de investigación, sobre hechos y sobre opiniones. Por el sistema de recolección de datos, pero puede ser personal, por correo, por teléfono u online. Instrumentos asociados a la encuesta tenemos el cuestionario, que es un conjunto de preguntas establecidas para recolectar información. La entrevista La entrevista es una técnica para establecer una relación o diálogo entre el entrevistado y el entrevistador. La misma permite obtener información sobre la problemática planteada. Existen dos tipos de entrevista, la estructurada y no estructurada. Como instrumento asociado, pues tenemos al cuestionario, ¿sí?, o un guión que previamente es elaborado, pues, para poder guiar a la entrevista. Análisis documental. Permite recopilar información de fuentes secundarias, el mismo que es muy útil para recopilar información de las variables de interés. Asimismo, pues permite, o las fuentes secundarias pueden ser libros, boletines, revistas, folletos y periódicos. El instrumento asociado para hacer un análisis documental es una ficha de registro de datos. Como siguiente tenemos la observación, que no es más que un registro visual de una situación real. Se deben definir objetivos, debe ser planificada y los observadores deben ser preparados para clasificar los hechos según el problema. Asimismo tenemos, pues, algunos tipos que pueden ser directa, indirecta, participante, no participante, estructurada, no estructurada, entre otros. Como instrumento asociado a la observación tenemos una guía de observación, una lista de control, un registro anecdótico, ficha de observación. Pues elegir cualquiera de esos instrumentos dependerá, pues, de la recolección de datos que quisiéramos obtener. Muchas gracias.